Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si te gustan las historias como esta, por favor dale like y suscríbete al canal. Y coméntame de qué país nos escuchas y ahora sí, vámonos directo al grano. Mi vida, como la de muchos, era difícil, pero no fuera de lo normal. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, en una casa modesta que heredamos de mis abuelos. La verdad es que nunca imaginé que la vida podía llevarme por un camino tan oscuro. Mi familia siempre estuvo rodeada de dificultades. Mi madre, Teresa, siempre trabajó en 2 empleos, se levantaba temprano y no regresaba hasta que la noche ya había caído. Mi padre, Luis, era un hombre callado, de esos que no hablan mucho pero que cuando lo hacen, sabes que sus palabras pesan. Ambos luchaban por mantenernos a mi hermano menor, Javier, y a mí, con comida en la mesa. Pero aunque siempre había esa sensación de vivir al límite, de estar un paso más cerca del abismo, las cosas realmente se complicaron cuando mi madre cayó enferma. A sus 55 años, fue diagnosticada con cáncer de mama. El diagnóstico llegó tarde. No sabíamos si la quimioterapia podría salvarla o si estaría con nosotros el próximo año. Eso nos hundió a todos, especialmente a mi padre, que no sabía cómo lidiar con el sufrimiento de verla decaer cada día. Las facturas se acumulaban y los préstamos, aunque pequeños, empezaban a aplastarnos. Recuerdo que una noche, después de cenar, mi padre me miró, con los ojos cansados y la cara marcada por el estrés, y me dijo algo que nunca podré olvidar. Clara, la vida es injusta, pero ya no puedo seguir aguantando esto. En ese momento, me sentí atrapada. No sabía qué hacer. A pesar de que mi madre luchaba contra la enfermedad, yo me encontraba luchando contra mi propia desesperación. La pobreza era una sombra constante, y me sentía cada vez más sola. En ese estado de desesperación, las palabras de mi padre, ese susurro lleno de frustración, comenzaron a rondar en mi cabeza. No podía dejar de pensar que, tal vez, de alguna manera, había algo que podíamos hacer, algo más allá de los límites de lo que entendemos como real. Fue entonces cuando mi hermano, Javier, empezó a comportarse de manera extraña. Siempre había sido un chico tranquilo, pero comenzó a alejarse de la familia. Dejó de asistir a la escuela y comenzó a pasar más tiempo en el bosque cercano. Lo veía caminar por las tardes, a veces en la madrugada, con una mirada vacía en los ojos, como si estuviera buscando algo. Intentamos hablar con él, pero solo respondía con monosílabos. Una tarde, cuando ya no aguantábamos más, decidí seguirlo, saber qué era lo que hacía en esos paseos solitarios. Lo encontré en un claro del bosque, de pie frente a un árbol gigantesco, mirando algo que no pude ver a través de sus ojos. Su rostro estaba tenso, como si estuviera esperando que algo sucediera. «Javier, ¿qué haces aquí?», le pregunté. Se giró lentamente, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora se veían oscuros, vacíos. «Estoy buscando una solución», respondió, con una calma inquietante. Mi corazón se detuvo un momento. Las palabras de mi hermano me desconcertaron. ¿Qué solución? ¿Por qué había esa paz en su voz? De repente, me sentí observada. No pude evitarlo. Algo en el aire cambió. Fue como si alguien más estuviera ahí, con nosotros. La sombra de ese árbol parecía crecer y moverse, como si no fuera solo un árbol, sino algo más. Pero lo que más me perturbó fue la sensación de que mi hermano no estaba solo en su búsqueda. Era como si él estuviera esperando algo, o a alguien. Antes de que pudiera preguntarle más, escuchamos pasos. Javier miró hacia el lado opuesto del claro, y yo lo seguí, aterrada. Pero no había nadie. «Vete a casa», me dijo, y su tono se endureció. No era el Javier que conocía. Regresé, temblando, con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, algo que no podríamos detener. Lo que ocurrió esa tarde en el bosque me dejó marcada. Al principio traté de olvidarlo, pensar que había sido mi imaginación o tal vez el estrés acumulado por la situación con mamá.
Pero Javier cambió. Era un chico diferente, se volvía más distante, y cada vez que intentaba hablar con él, me ignoraba. A veces, lo veía saliendo de la casa a altas horas de la noche, con una mirada vacía, como si estuviera siguiendo algo que solo él podía ver. Un día, una semana después de ese encuentro en el bosque, mi padre, como siempre, llegaba tarde del trabajo. Estaba agotado, pero algo en su actitud me dejó inquieta. Esa tarde, no fue el mismo. Se veía nervioso, incluso asustado. Se sentó en la mesa sin decir una palabra, miró el plato frente a él y luego se levantó abruptamente. «Voy a dar una vuelta», dijo con voz rasposa. No era común que papá hablara así, mucho menos a esas horas. Mi madre, que se encontraba en la sala, lo miró confundida. Pero no insistió, ella ya no tenía fuerzas para pelear con él. Yo tampoco, la verdad, no quería saber más. Después de un par de minutos de silencio, me levanté para buscarlo. Lo encontré en el jardín trasero, de pie, mirando fijamente la luna. «Papá, ¿qué pasa?», pregunté con la voz temblorosa, sin atreverme a acercarme demasiado. Él no me contestó. Su rostro era una máscara, casi como si no estuviera ahí. Su cuerpo se movió de una manera extraña, como si no fuera dueño de sus propios movimientos. «Papá, ¿qué estás haciendo?», insistí, temblando. Finalmente, volvió su rostro hacia mí y pude ver el terror en sus ojos. No era el miedo habitual, sino algo mucho más profundo, algo que hacía que su mirada fuera incomprensible. Como si hubiera visto algo en lo que yo no podía creer. «Nos están observando, Clara. Nos están observando». Me aparté de él, desconcertada. No sabía si estaba delirando o si de alguna manera había estado experimentando lo mismo que yo. Pero en ese momento, sentí una presencia. No sé cómo explicarlo, pero algo estaba ahí, a nuestro alrededor. Algo que no podíamos ver, pero que estaba más cerca de lo que podíamos imaginar. «Voy a ir al bosque», dijo, de repente, sin mirarme. Parecía decidido. «No, papá, no vayas». Pero ya se había ido. La puerta de la casa se cerró con un ruido sordo. Entonces me quedé sola, en la oscuridad de la noche. Dentro de mí, algo me decía que todo estaba conectado. Javier, mi padre, ese extraño comportamiento. Todos estaban involucrados de alguna manera, pero no sabía cómo. Decidí ir tras él, aunque mi cuerpo me pedía que no lo hiciera. Tomé una linterna y salí tras él, adentrándome en el mismo bosque donde todo había comenzado. La humedad del lugar me envolvía, y el viento movía las ramas de los árboles, creando una atmósfera cada vez más inquietante. Caminé y caminé, hasta que finalmente lo encontré. Mi padre estaba de pie en el mismo claro donde había visto a Javier la primera vez. Allí, en el mismo lugar, con la misma postura extraña, como si estuviera esperando algo. O alguien. «Papá, ¿por qué estás aquí?», grité, esta vez sin temor. Sentí que tenía que hablar. Él no me respondió. Solo giró lentamente hacia mí, y sus ojos ya no eran los mismos. Estaban vacíos, como si no hubiera vida en ellos. «Te dije que no vinieras», dijo, con voz grave, como si no fuera él quien hablaba. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un fuerte golpe en el aire, como si una ráfaga invisible me empujara hacia atrás. Caí al suelo, y la linterna se apagó de inmediato, dejándome a oscuras. No supe qué pasó después. Todo fue un caos de sombras, ruidos, y un frío que me helaba la piel. Escuché un susurro en el aire, algo ininteligible. Luego, sentí que algo, o alguien, me levantaba. Cuando abrí los ojos, estaba sola. No había ni rastro de mi padre. No supe cuánto tiempo había pasado, pero el miedo me consumía. Aún podía escuchar ese susurro extraño, esa presencia que me acechaba. Me levanté rápidamente, corriendo de vuelta hacia la casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Entré, y allí estaba mi madre, que, aunque enferma, me miraba con una expresión que no reconocía. ¿Dónde está papá?, pregunté, tratando de que mi voz no se quebrara. Ella no respondió. Solo me miró fijamente, como si estuviera viendo a alguien que no era yo. Clara, lo que está pasando aquí no tiene vuelta atrás. Lo que hicieron ya está hecho. Me quedé paralizada. Su rostro era una máscara de dolor, y aunque la enfermedad la había cambiado, había algo en ella que me decía que sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a decir. ¿Qué estás diciendo, mamá?, pregunté, con el alma en vilo. Ella no contestó, pero en ese momento, vi cómo su rostro se transformaba, como si algo más la estuviera poseyendo. Y entonces, lo supe. Todo estaba relacionado con ese pacto. El pacto que mi hermano, mi padre y mi madre habían hecho. Un pacto con el diablo. Y ahora, yo estaba involucrada. No podía huir de eso. No podía escapar. No sé qué me impulsó a quedarme en esa casa esa noche. El miedo me invadió por completo, pero algo más, una extraña sensación de desesperación, me mantenía ahí, atrapada. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento ya no tuviera sentido. La vida antes de esa noche parecía pertenecer a otra persona. Mi madre, mi hermano, mi padre, todos ellos ya no eran los mismos. Todo había cambiado, y lo peor era que no podía comprender exactamente qué había sucedido. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la sala, mirando la oscuridad que se filtraba por la ventana. El aire estaba pesado, y las sombras parecían moverse de manera inquietante, como si esperaran que algo ocurriera. No entendía qué me mantenía tan alerta, pero algo me decía que no podía bajar la guardia. Fue cuando escuché el sonido del suelo crujir. No era el sonido normal de la casa. Esta vez, era diferente, como si alguien estuviera caminando por la planta superior, pero sin que se oyera una sola respiración. Me levanté lentamente, con el corazón golpeando contra mi pecho. La linterna que había dejado sobre la mesa brillaba débilmente, pero no me atrevía a acercarme a ella. Escuché los pasos nuevamente, más cercanos. Mi cuerpo temblaba, pero mis piernas se movían solas, como si una fuerza externa me empujara hacia el origen del sonido. Subí las escaleras, sintiendo que el aire se volvía más frío a medida que avanzaba. Cada paso que daba era más pesado, más oscuro, como si cada escalón me acercara a un abismo sin fin. Cuando llegué al pasillo de la planta superior, vi algo que me heló la sangre. La puerta del cuarto de Javier estaba entreabierta, y de allí provenía una luz tenue, como si alguien hubiera dejado encendida una lámpara. El aire se volvió aún más espeso, y sentí una presión en el pecho. Algo me decía que no debía entrar, pero no pude evitarlo. Mi mano tocó la perilla, y al girarla, la puerta se abrió con un crujido que resonó en toda la casa. Lo que vi me dejó sin aliento. Javier estaba allí, de pie frente al espejo, como si estuviera en trance. Su rostro estaba tan pálido que apenas lo reconocí. Pero lo peor no era su apariencia, ni la quietud en la que se encontraba. Era el reflejo en el espejo lo que me congeló. En el reflejo, Javier no estaba solo. A su lado, una figura oscura, que apenas podía distinguir, lo miraba fijamente. No pude ver su rostro, pero la presencia era tan imponente, tan pesada, que la habitación entera parecía comprimirse bajo su peso. Javier, susurré, mi voz quebrada. No respondió. Simplemente permaneció allí, mirando al espejo, como si no pudiera escucharme. De repente, la figura en el espejo comenzó a moverse. Avanzó lentamente hacia él, y fue entonces cuando un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. Sentí un susurro en el aire, algo incomprensible, pero claramente amenazante. Javier, mira. Grité, pero no hubo respuesta. La figura en el espejo se acercaba cada vez más, y en ese momento, algo dentro de mí rompió.
No podía quedarme allí viendo cómo mi hermano caía en las garras de lo que sea que estuviera frente a él. Sin pensarlo más, di un paso adelante y lo tomé del brazo. «Y Javier, sal de ahí», grité, arrastrándolo fuera del trance. Cuando lo toqué, una energía extraña recorrió mi cuerpo, una electricidad maligna que hizo que mi piel se erizara. Me giré rápidamente hacia el espejo, pero la figura ya no estaba. Sin embargo, el aire seguía pesado y la sensación de ser observada se intensificó. De repente, escuché una risa. No era humana. Era gutural, como si alguien estuviera disfrutando de mi miedo. Me volví para ver a Javier, pero ya no era el mismo. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad extraña. Parecía poseído, como si ya no estuviera en control de su propio cuerpo. «¿Lo has visto, verdad?», dijo con una voz que no era suya. El terror se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo con mi hermano? Y lo peor de todo, ¿por qué yo sentía que todo esto tenía que ver conmigo? Esa pregunta me quemaba por dentro. ¿Acaso mi vida había sido un juego para esa entidad? ¿Era mi alma la que estaba en juego? La risa continuó, retumbando en las paredes de la casa. Pero esta vez, era más fuerte, más cerca, como si nos rodeara. Mi mente comenzó a nublarse. Todo se volvió borroso, pero no podía dejar de mirar a Javier, que seguía allí, con esos ojos inyectados de algo, más allá de lo humano. De repente, el aire se hizo espeso. Ya no podía respirar, como si algo me estuviera aplastando. La risa se desvaneció, pero una voz profunda y rasposa me habló, directamente en mi mente. El pacto ha sido sellado. Ya no hay vuelta atrás. Me caí de rodillas, con la garganta cerrada, incapaz de gritar. El frío se apoderó de mis extremidades, y la sensación de que algo oscuro me envolvía se intensificó. Mi visión se nubló por completo, y lo último que vi fue a Javier sonriendo, pero no era él. Era la entidad. Cuando desperté, estaba en la planta baja, tirada en el suelo. No sabía cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Pero sabía que algo había cambiado, que todo lo que había conocido ya no existía más. Mi familia, mi vida, mi propio ser, todo había sido alterado de una manera irreversible. Mi madre estaba en la sala, inmóvil, mirando hacia la ventana con una expresión vacía. No me atrevía a acercarme. Algo me decía que ya no era la misma. Algo dentro de mí sabía que lo peor estaba por venir. Algo nos había marcado para siempre, y ahora ya no había forma de escapar. El frío seguía allí, como una sombra que no me dejaba. Estaba acostumbrada a la humedad de la casa, pero esta vez era diferente. Algo no encajaba. Algo había roto el equilibrio, y ya no podíamos vivir como antes. Lo que antes parecía ser la rutina familiar, ahora estaba teñido de una oscuridad palpable, como una niebla que invadía cada rincón, cada conversación, cada momento. El reloj avanzaba, pero los días ya no parecían pasar. Al principio, pensé que solo estaba imaginando cosas. Las puertas cerradas de los cuartos, las luces apagadas en la madrugada, los ecos de risas lejanas que provenían de lugares vacíos, todo parecía parte del horror que nos estaba envolviendo. Pero no podía ignorarlo. No podía negar lo que sentía. Esa mañana, después de lo que sucedió con Javier en el cuarto, no pude dormir. Me quedé mirando al techo, escuchando el crujir de la casa, la respiración de mi madre, la mía. Algo estaba mal, pero no podía ponerle un nombre. No quería creerlo. Sabía que ya estábamos atrapados, que lo que había comenzado en ese pacto oscuro, esa promesa rota con el diablo, no podía deshacerse tan fácilmente. Decidí ir al bosque nuevamente para intentar encontrar alguna respuesta. Algo dentro de mí me decía que si no volvía, algo aún peor podría suceder. Pero, al mismo tiempo, había una sensación de advertencia, como si no debiera hacerlo. Sin embargo,
no pude evitarlo. Tomé una linterna, me abrigué con una chaqueta gris y me dirigí hacia allí, sola. El bosque estaba más oscuro que nunca. Parecía que el sol nunca llegaba a esa parte del mundo, como si todo estuviera envuelto en una capa de sombras perpetuas. Caminé entre los árboles, notando cómo el aire se volvía más espeso a medida que me adentraba. Mis pasos resonaban sobre la hojarasca, pero no me sentía sola. Sabía que había algo más, algo que me observaba, y lo peor es que ya no me asustaba tanto. Había algo en mi interior que me decía que no me quedaba otra opción más que enfrentarme a lo que habíamos hecho. Al llegar al claro donde todo había comenzado, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Estaba allí, en el mismo lugar. El mismo árbol, la misma sensación. Solo que ahora, en lugar de estar vacío, el claro estaba lleno de una presencia. Algo invisible, pero inconfundible. El aire se cargó de electricidad. Me acerqué al árbol, tocando la corteza áspera con mis manos. Todo en mí me decía que estaba haciendo lo correcto, pero al mismo tiempo, una voz interna susurraba que no debía estar allí. Era demasiado tarde para arrepentirme. Me arrodillé junto al tronco, sin saber qué buscar, pero sabiendo que tenía que encontrar algo, cualquier cosa, que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa suave, casi un susurro, pero tan cercana que sentí como si alguien me hablara al oído. Miré alrededor, pero no vi a nadie. La risa no era humana, era algo mucho más profundo, más antiguo. De repente, algo se movió frente a mí. Un movimiento tan sutil que apenas pude detectarlo. Al principio, pensé que era el viento, pero luego lo vi. Una sombra, larga, negra, que se deslizaba entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, pero su forma, su fluidez, era demasiado extraña. No estaba hecha de carne, sino de oscuridad. Se movía como si estuviera viva, pero al mismo tiempo, era una entidad sin forma, sin rostro. La sombra se acercó lentamente, y aunque no pude verla con claridad, sentí como su presencia llenaba el aire, como si se apoderara de todo a su paso. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me paralizó por completo. No sabía qué hacer. Quería correr, pero algo me decía que si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. Cuando la sombra estuvo a unos pocos metros de mí, una voz profunda, gutural, resonó en mi mente. Lo que has buscado ya está aquí. No hay escape. El aire se volvió helado, y las ramas del árbol crujieron bajo una presión invisible. La sombra se desvaneció, pero no se fue. Estaba en todas partes. Sentí como algo se apoderaba de mí, como si mis pensamientos, mi voluntad, se desvanecieran. No podía respirar, no podía pensar. Mi mente se nubló, y todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba de nuevo en casa, tendida en el suelo. Mi respiración era errática, como si acabara de despertar de una pesadilla, pero no podía recordar cómo había llegado hasta allí. Lo único que sabía con certeza era que había estado cerca de algo que no podía comprender. Algo que me estaba acechando. Me levanté lentamente, sin fuerzas, pero algo dentro de mí me decía que debía irme. El aire de la casa se sentía más denso que nunca. Había algo en el ambiente, una presencia que no podía ignorar. Y cuando miré a mi madre, vi que ya no era la misma. Su rostro estaba más demacrado, más distante. No me miraba con los mismos ojos de antes. Era como si no me reconociera, como si estuviera mirando a alguien más. Javier también había cambiado. Ya no hablaba. Solo se quedaba mirando a las paredes, como si estuviera esperando algo. Sus ojos eran más fríos, vacíos. Y mi padre, él no estaba. Ya no lo veía en la casa. No había rastro de él, como si hubiera desaparecido de un día para otro. Nadie me daba respuestas, nadie me decía nada. Lo único que sabía es que ya no podía confiar en nadie. Mi familia, esa que conocí toda mi vida, ya no existía.
Había algo mucho más grande, mucho más oscuro, que nos había absorbido. Y no importaba cuánto lo intentara, no podía escapar. Después de esa noche en el bosque, algo en mí cambió. Ya no era la misma. No podía mirarme al espejo sin sentir que había algo extraño en mis ojos, algo que no pertenecía a la persona que había sido antes de todo esto. La casa, mi casa, ya no era un hogar. Se había convertido en un lugar ajeno, como si las paredes mismas hubieran dejado de ser un refugio. Los ruidos que antes pasaban desapercibidos, ahora eran ensordecedores, pasos en el piso superior, susurros por el pasillo, la puerta del baño que se cerraba sin que nadie la tocara. Y lo peor de todo, mi madre y Javier. Mi madre, que siempre había sido un faro de amor, ahora se sentaba frente a la ventana, miraba al vacío y apenas comía. Sus ojos, tan llenos de vida antes, estaban ahora vacíos, como si todo su ser hubiera sido succionado por alguna fuerza que no comprendíamos. El tiempo pasó, y lo que empezó como algo aislado, comenzó a expandirse. Ella dejó de reaccionar a mi presencia, dejaba de responder a mis preguntas, a mis intentos de consolarla. Se estaba desmoronando, y yo no sabía cómo ayudarla. Javier, por otro lado, ya no era el mismo chico que una vez conocí. Mi hermano se había convertido en una sombra de lo que era. Su mirada estaba perdida, sus manos siempre temblorosas, y sus noches las pasaba en el cuarto, sin decir una palabra, sin comer, como si estuviera esperando algo. Lo peor fue la noche que entré a su habitación y lo encontré hablando solo. No era un monólogo, no eran palabras que él solía usar. Era una conversación con alguien o algo invisible, algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba allí. Una noche, después de un largo día de inactividad, decidí que ya no podía seguir con esto. Tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi familia se desintegraba ante mis ojos. Me armé de valor y tomé una decisión desesperada. Decidí ir a la ciudad y buscar respuestas. Tal vez un sacerdote, un experto en lo paranormal, alguien que pudiera entender lo que estaba ocurriendo. Salí de la casa a primera hora de la mañana. El aire fresco me golpeó la cara, y por un momento, sentí un leve alivio. La carretera que me llevaba a la ciudad estaba vacía, silenciosa, y mi mente comenzaba a calmarse. Pero la paz fue fugaz. Algo se sentó en el fondo de mi mente, una sensación como si me estuvieran observando. La mirada de alguien, o algo, me seguía en cada curva de la carretera. Pensé que era el cansancio, que tal vez el estrés de la situación me estaba jugando una mala pasada. Cuando llegué a la ciudad, busqué a un especialista en fenómenos paranormales, alguien con experiencia en casos como el mío. El nombre que me dieron fue Alejandro, un hombre mayor que dirigía una pequeña tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. Su rostro estaba marcado por años de vida, y sus ojos, aunque sabios, parecían ocultar secretos oscuros. Le conté todo lo que había vivido, lo que había presenciado en la casa, lo que mi familia estaba atravesando. Al principio, no me creyó. Pensó que tal vez estaba buscando una respuesta fácil, algo para justificar lo que sucedía. Pero cuando mencioné el pacto, ese pacto con el diablo que Javier había mencionado en el bosque, su rostro cambió. Se quedó en silencio, mirándome fijamente, como si hubiese escuchado algo que jamás pensó oír. El pacto, susurró. Tienes que entender que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos comprender. Y a veces, cuando el mal se introduce en la vida de una familia, es casi imposible de erradicar. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez, con un miedo profundo en sus ojos. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, temerosa. Alejandro cerró los ojos un momento, como si estuviera luchando con algo dentro de él. Luego, lentamente, me dijo: no tienes mucho tiempo, Clara. El pacto ya está sellado, y una vez que la oscuridad entra, es como una sombra que nunca se va. Tal vez, tu familia lo hizo sin saber lo que les esperaba, o tal vez fue una decisión consciente. Pero lo que ocurrió,
lo que está ocurriendo ahora no es algo que puedas deshacer con facilidad. Su voz temblaba al decir esas palabras. Quise entender más, quise que me explicara qué podía hacer para detenerlo, pero él solo me dio una advertencia más. Ve a casa, Clara. La oscuridad te está esperando. Y ya no puedes escapar. Me quedé paralizada. La última parte de su mensaje me golpeó como un mazazo. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, y aunque intentaba razonar con él, sabía que no había mucho más que hacer. El mal ya estaba dentro de nosotros. Lo que seguía era solo cuestión de tiempo. Regresé a la casa esa misma tarde, con el corazón en la garganta, más asustada que nunca. La atmósfera había cambiado completamente. La casa que antes era silenciosa, ahora parecía susurrar. Los ruidos eran más frecuentes, las sombras más alargadas. Al llegar, lo primero que noté fue que mi madre ya no estaba en su silla, ni Javier en su cuarto. La casa estaba vacía. Me dirigí hacia el salón, y allí, en el centro de la habitación, vi algo que me heló la sangre. Una sombra, de una oscuridad espesa, se alzaba como una figura humana, pero completamente distorsionada. Estaba justo frente a mí, tan cerca que pude sentir su presencia sin siquiera tocarme. Una voz baja, gutural, surgió de esa figura oscura. Ya es tarde, Clara. Intenté moverme, correr, pero mis piernas no respondían. La sombra parecía moverse a su antojo, deslizándose por las paredes, como si estuviera jugando conmigo. Y fue entonces cuando escuché la risa, esa misma risa que había oído en el bosque, esa risa que nunca olvidaría. De repente, escuché un golpe fuerte desde el piso superior. Algo cayó. Corrí hacia las escaleras, y al subir, vi la figura de mi madre, de pie, mirando hacia el vacío, como si estuviera esperando algo. Y fue entonces cuando comprendí que lo peor ya había comenzado. La presencia oscura había tomado por completo a mi familia, y lo peor de todo era que yo no podía hacer nada para detenerlo. Algo me decía que ahora no solo estábamos atrapados por un pacto, sino que esa misma oscuridad se había posado sobre mí, sobre mi alma, y ya no había vuelta atrás. El susurro en mi mente se intensificó hasta el punto de que pensé que me volvería loca. El precio ya está pagado. Las palabras retumbaban en mi cabeza, una y otra vez, como si fueran las campanas de una iglesia maldita, y la sombra, esa presencia oscura, seguía avanzando hacia mí, tragándose la luz, el aire, la esperanza. Intenté moverme, forcejeé con todo lo que tenía, pero era como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Sentí que algo me envolvía, una fuerza invisible que me mantenía en el suelo, clavada como una estaca. Los ojos de Javier y mi madre brillaban con una intensidad que jamás había visto en ellos. Eran solo cáscaras vacías, completamente ajenos a sus propios cuerpos. Era como si el mal los hubiera poseído por completo. La figura frente a mí no era humana. Su cuerpo era difuso, hecho de pura oscuridad, y sus ojos, si es que se podían llamar ojos, eran dos abismos que me miraban con una frialdad aterradora. La figura no hablaba, pero sus intenciones eran claras. La oscuridad que se movía a su alrededor parecía tener voluntad propia, como si no estuviera esperando nada más que absorber todo lo que quedaba de nosotros. Todo, incluyendo mi alma. Sentí que la casa entera crujía a mi alrededor. La estructura misma estaba siendo arrastrada por la oscuridad, como si los cimientos se estuvieran desmoronando. El aire se volvía más pesado con cada segundo, y la presencia de esa figura me aplastaba, me quitaba las fuerzas. A pesar de mi lucha, no podía escapar. Mis piernas no se movían, y mi mente comenzaba a desbordarse. Ya es demasiado tarde para ti, Clara. La voz resonó en mi mente, grave, profunda, arrastrada por una fuerza que no comprendía. No era una voz humana, pero reconocí algo en ella. Esa voz, ese tono, era como un eco distante, pero aterrador, como si estuviera hablando directamente desde las profundidades del infierno. No pude evitarlo. La desesperación me inundó.
Tenía que hacer algo. No podía quedarme allí esperando a que la oscuridad me devorara. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa con la que pudiera luchar. Pero la casa, la maldita casa, ya no era la misma. Las paredes se retorcían, las sombras danzaban a su alrededor, como si estuvieran vivas. Sentí como el frío se apoderaba de mis huesos, como la casa se desmoronaba y me arrastraba con ella hacia la oscuridad. En un impulso desesperado, grité. Grité con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda, pero no había nadie. No había nadie que pudiera escucharme. Los ecos de mi grito se desvanecieron en la nada, como si la misma oscuridad los hubiera tragado. La figura frente a mí se acercó aún más. Estaba tan cerca que pude sentir su presencia, una presión sobre mi pecho, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Quería mirar hacia otro lado, cerrar los ojos, escapar de esa mirada vacía, pero no podía. No podía moverme. Y fue entonces cuando lo supe. Ya no estaba luchando por salvarme. Ya no podía salvarme. Nosotros somos uno. Y tú nos pertenecerás. La figura susurró en mi mente, las palabras arrastrándose como serpientes. El pánico se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, algo extraño se despertó dentro de mí. No era miedo, no era desesperación. Era una sensación fría, calculadora. Como si estuviera aceptando lo inevitable. No sé cuánto tiempo pasó, si fue un minuto o una hora, pero cuando miré de nuevo a la figura frente a mí, algo había cambiado. Era como si la sombra que me rodeaba comenzara a disolverse, pero no en el sentido de desaparecer. En lugar de desvanecerse, parecía haberse convertido en una parte de mí, algo que estaba dentro de mi cuerpo, dentro de mi mente. Sentí un tirón, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear, pero no era solo una cuestión de electricidad. Era como si la energía misma de la casa estuviera siendo drenada, absorbida. Miré hacia la sala y vi a mi madre, aún parada frente a la ventana, pero esta vez no era ella quien me observaba. Era la sombra, esa entidad oscura que nos había poseído. La figura la controlaba, la manipulaba, y ahora estaba aquí, dentro de mí, dentro de todos. La casa ya no estaba quieta. El sonido del viento, el crujir de las maderas, las puertas que se cerraban solas, todo se volvió más fuerte, más invasivo. La casa se estaba desmoronando, y no era solo un proceso físico. Era como si estuviera siendo despojada de su esencia, de todo lo que la hacía un hogar. Y, con ella, nosotros. Nos estábamos desmoronando también. Miré a Javier nuevamente, pero esta vez no vi la expresión vacía que había visto antes. No. Esta vez, sus ojos brillaban con un fuego oscuro, una oscuridad pura. Vi cómo su boca se curvaba en una sonrisa, pero no era una sonrisa humana. Era una sonrisa de satisfacción, de posesión. Había sido reclamado. Mi madre, mi hermano, todos estaban siendo reclamados por esa sombra, por esa fuerza que nos había atrapado en su tela de araña. Y yo no era diferente. Me sentía atrapada, arrastrada, como si fuera parte de ese pacto maldito que ni siquiera sabía cómo había comenzado. El peor de los miedos no era la oscuridad que me rodeaba, sino el hecho de que ya formaba parte de ella. Que ya no podía salir. Lo que hemos hecho, ya está hecho. La voz de mi madre resonó en mis oídos, pero no era su voz. Era la voz de la oscuridad, esa voz que ya me pertenecía. En ese momento, una idea se formó en mi mente, una idea desesperada. Tal vez, solo tal vez, había una forma de romper todo esto. Un sacrificio, un acto que podría romper el ciclo. Pero la duda me golpeó. ¿Realmente podría escapar? ¿O había sido condenada desde el principio? La oscuridad continuó rodeándome, y su presión me empujó hacia adelante. No podía seguir luchando. Solo me quedaba aceptar lo que venía, o hacer algo aún más desesperado.
Mi mente daba vueltas, atrapada en una espiral de desesperación. La presencia oscura a mi alrededor no dejaba de crecer, como si la misma casa fuera un conducto para algo mucho más grande, más antiguo. Lo que había comenzado como una simple idea, una sospecha, ahora era una certeza absoluta. El pacto con el diablo no era solo una metáfora, ni un relato de viejas leyendas. Era real. Y estaba cumpliendo su promesa. No había vuelta atrás. La sombra que dominaba la casa parecía alimentarse de cada respiración, cada latido de nuestros corazones. La sensación de ser parte de algo mucho más grande, mucho más malévolo, me aplastaba. Sentía como mi alma, mi voluntad, era lentamente absorbida por esa oscuridad que lo veía todo, que lo controlaba todo. Cada vez más, me preguntaba si realmente tenía alguna opción, si alguna vez tuve una salida, o si todo había sido planeado desde el principio. Era como si la casa misma estuviera viva, y el suelo bajo mis pies se movía, se retorcía, buscando tragarnos. La estructura se tambaleaba, las paredes crujían, y el aire se volvía más denso. Estaba atrapada en un lugar que se desmoronaba por dentro. No solo la casa, sino yo misma. Y, sin embargo, el sufrimiento no se detenía. No podía escapar. Miré hacia la sala, donde mi madre seguía parada, esa extraña figura vacía en su rostro. Cada vez me parecía más ajena. Y Javier, él ya no era mi hermano. La oscuridad lo había reclamado, y ahora me miraba desde el fondo de una sombra infinita. No veía a mi familia. Solo veía las máscaras que el diablo había puesto sobre ellos. En ese instante, la casa se estremeció con un sonido sordo, como un rugido lejano. Fue entonces cuando vi una figura, una silueta, que se materializó lentamente frente a mí. No pude verla con claridad, pero algo en mi interior me decía que no era humano. La oscuridad parecía disolverse a su alrededor, como si le perteneciera. Su forma estaba borrosa, pero podía sentir su presencia con tal intensidad que me dejaba sin aliento. Lo sabes, Clara. Sabes lo que tienes que hacer. La voz, profunda y resonante, se coló en mi mente y no pude evitar estremecerme. No sabía si esa figura era el diablo mismo, o si solo era una representación de él. Pero lo que sí sabía es que todo había sido orquestado. ¿Qué tengo que hacer? Mi voz salió rasposa, llena de terror. ¿Qué quería de mí? ¿Qué más podía pedirle a una familia ya arrasada, a un alma ya marcada? Un sacrificio, Clara. Un sacrificio debe sellar el destino. Todo tiene un precio. Al principio, pensé que me estaba jugando una broma macabra, pero la intensidad con la que hablaba me hizo comprender que esto no era un juego. No era algo que pudiera rechazar. La presencia, el mal que se había instalado en nosotros, necesitaba algo más. Y esa necesidad estaba relacionada conmigo. La idea comenzó a formarse en mi mente, lenta, como una niebla espesa que se apoderaba de mis pensamientos. La oscuridad había reclamado a mi madre, a Javier, y mi padre, bueno, él ya no estaba. Pero yo aún estaba allí. Aún no había sido completamente tomada. Y si quería romper el ciclo, si quería salvar a los pocos pedazos de mi ser que quedaban, sabía que no podía seguir huyendo. ¿Qué tipo de sacrificio? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo peor de todo es que, en el fondo, sentía que estaba destinada a este momento, como si algo en mí hubiera estado esperando esto desde el principio. El sacrificio de tu alma, Clara. No hay más que eso. La oscuridad te reclama. La voz se tornó más profunda, más amenazante, como si se estuviera acercando aún más a mí. No podía ver nada más que la silueta que se alzaba frente a mí, pero podía sentir cómo su poder me envolvía. El aire a mi alrededor se volvió irrespirable, y el frío comenzó a calar en mis huesos. Tienes dos opciones, Clara. Tú o ellos. La figura parecía moverse con una gracia antinatural, como si fuera parte de la sombra misma. Y, en ese momento, supe lo que estaba pasando.
El mal que se había instalado en mi vida, que había invadido mi hogar, no podía ser detenido sin pagar el precio. Ya nada era igual. Ya nada tenía sentido. La casa, la familia, las personas que había conocido, todo era solo una extensión de este pacto, un ciclo interminable que solo se cerraría con el sacrificio final. Me quedé quieta, inmóvil, procesando las palabras. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿De verdad podía elegir entre sacrificarme o seguir siendo parte de esta pesadilla interminable? Sabía que mi alma estaba en juego, pero aún así, no podía evitarlo. Ya había sido marcada. Ya había sido tocada por la oscuridad. Había sido parte de este ritual desde el momento en que mi familia hizo su trato con lo imposible. De repente, sentí una presión abrumadora sobre mi pecho, como si la casa misma estuviera intentando aplastarme. Las paredes se cerraban a mi alrededor. La sombra, el mal, todo me estaba engullendo, y ya no había ningún lugar al que pudiera huir. La figura frente a mí levantó una mano, y como una marioneta, sentí como mi cuerpo reaccionaba a su voluntad, como el mal comenzaba a apoderarse de cada rincón de mí. La decisión es tuya, Clara. No puedes escapar de lo que ya está sellado. La tentación me invadió, esa sensación de que, tal vez, entregarme sería la forma más sencilla de acabar con todo esto. Pero algo en mi interior me decía que no podía. Había algo más profundo, algo que me mantenía luchando. Sabía que no quería rendirme. No quería perderme en esta oscuridad sin fin. Pero, ¿qué más podía hacer? Mi mente seguía dando vueltas. ¿Y si mi alma ya no era mía para salvar? ¿Qué quedaba de mí? ¿Realmente había un camino hacia la luz, o simplemente estaba condenada a arrastrarme por la eternidad junto a esta sombra? La figura oscura continuó avanzando hacia mí, su presencia abrumadora, y la presión en mi pecho aumentó. ¿Qué debo hacer?, susurré, mi voz quebrada, mis pensamientos retorcidos. Haz lo que debes hacer, Clara. La sombra desapareció, pero su voz siguió resonando en mi cabeza, como un eco eterno. Miré a mi alrededor, y la casa seguía distorsionándose, como si todo se desmoronara ante mis ojos. Sentí que ya no quedaba tiempo. La oscuridad ya me había reclamado, y aunque aún luchaba, no sabía si mi alma podría resistir mucho más. El aire se había vuelto irrespirable. Cada respiración era más difícil que la anterior, como si el mismo oxígeno estuviera siendo absorbido por la sombra que se apoderaba de mi hogar. El frío que me rodeaba no era solo físico, era un frío que se filtraba en mi alma, que me quemaba desde adentro. El peso de la decisión que se avecinaba me estaba aplastando, y no podía hacer nada para detenerlo. Ya no podía discernir si estaba soñando o si realmente estaba viviendo esta pesadilla. La casa, esa casa que alguna vez fue un refugio, ahora era la cárcel más oscura que jamás pude haber imaginado. Todo a mi alrededor estaba distorsionado. Las paredes, las ventanas, el techo, todo se desmoronaba lentamente, como si estuviera a punto de ser devorado por el mismo abismo que había abierto ante mí. Las sombras se alargaban de manera antinatural, se retorcían y se movían como si fueran parte de un ser vivo, un monstruo invisible que se deslizaba por cada rincón, que se metía bajo mi piel y me hacía sentir como si ya no me perteneciera. Miré hacia el salón. Mi madre, mi hermano, ya no eran los mismos. No me miraban como antes. En sus ojos, había una vacuidad aterradora, como si fueran simples marionetas movidas por fuerzas que no comprendían. Era una sensación tan aterradora que casi no podía soportarla. Y, sin embargo, sabía que el mal que los rodeaba no era algo que pudiera detenerse. No por mí, no por nadie. Había sido sellado, como un pacto que no tenía retorno. De repente, la sombra que había estado acechando desde el principio volvió a aparecer. Esta vez, su presencia era aún más fuerte, más envolvente. Mi piel se erizó, y el pánico volvió a inundarme. La figura se movía con una calma aterradora, como si supiera que ya no había escape, que ya había ganado. Pero esta vez no se acercó.
Se quedó en el umbral, observándome, esperando. El sacrificio se acerca, Clara. Ya no puedes ocultarte. La voz resonó en mi mente, con una calma diabólica que me hizo sentir más pequeña que nunca. Lo peor era que sabía que hablaba de mí. Sabía que lo que estaba pidiendo era mi alma. Mis piernas temblaban, mi cuerpo estaba lleno de dolor, de miedo, de impotencia. Pero algo dentro de mí comenzó a gritar, algo que no podía callar. No sabía si era mi razón o si era el mismo mal que me estaba invadiendo, pero necesitaba tomar una decisión. ¿Qué haría? ¿Entregarme a esa sombra? ¿Convertirme en parte de ese abismo eterno que había reclamado a mi familia? ¿O, tal vez, podía encontrar una forma de revertir todo esto? Una idea comenzó a formarse en mi mente, y aunque estaba llena de desesperación, también había algo de claridad en ella. Había algo más que podía hacer. Si el mal había tomado a mi familia, tal vez podía liberarlos de alguna manera. Si este pacto había comenzado con ellos, tal vez el sacrificio que se pedía no tenía que ser mío. Pero no era tan simple. El precio que pedía esa entidad, esa sombra, no era tan claro. No podía simplemente dar algo que no me pertenecía. Tenía que ser más. De repente, todo cambió. La casa se estremeció con un ruido ensordecedor y el suelo bajo mis pies comenzó a crujir. Sentí como si todo estuviera colapsando, como si las paredes mismas intentaran atraparme, aplastarme, arrastrarme hacia el abismo. Me caí al suelo, temblando, y miré al frente. La figura de la sombra se acercaba lentamente, como si ya no tuviera que apresurarse. Sabía que ya me tenía. El pacto debe completarse, Clara. La voz retumbó en mis oídos, y una risa profunda, casi burlona, siguió. Vi cómo la sombra se deslizaba, moviéndose con una gracia macabra. Sentí una presión indescriptible sobre mi pecho, y de repente, mi visión se nubló. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Aceptar que había perdido? ¿Que mi alma no me pertenecía? La idea de rendirme comenzó a rondar en mi mente, pero no. Algo dentro de mí luchaba contra esa oscuridad, algo en lo más profundo de mi ser que no podía entender. No podía rendirme. Entonces, una figura apareció frente a mí. No era la sombra. No era el mal. Era mi madre. Su rostro estaba marcado por la enfermedad, pero por un momento vi algo en sus ojos. Un destello de quien era antes, una chispa de humanidad que había permanecido oculta en su interior. Ella me miraba fijamente, y aunque su cuerpo estaba poseído, algo me decía que ella aún estaba allí. Clara, aún puedes salvarte. Pero no lo hará sola. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía qué significaba, no entendía cómo, pero la figura de mi madre, aunque envuelta en sombras, me estaba guiando. Ella sabía algo que yo no sabía. Ella era la clave. Me levanté rápidamente, impulsada por una fuerza desconocida. Miré a mi alrededor, viendo las sombras retorcerse, los muros desmoronándose. Todo estaba en su lugar, pero nada era real. El pacto que había tomado a mi familia, la oscuridad que nos había poseído, todo comenzaba a tener sentido, pero algo me decía que aún quedaba una última carta que jugar. No tiene salida. La sombra dijo nuevamente, esta vez más cerca. Pero mientras me acercaba, me di cuenta de que algo había cambiado. Mi madre, aunque poseída, comenzó a caminar hacia la sombra. No sabía si podía confiar en ella, o si ella misma era parte de ese mal. Pero, en ese momento, su cuerpo parecía estar luchando, como si intentara romper las cadenas de lo que la mantenía allí. Y, mientras ella avanzaba, una nueva visión se presentó ante mí. Algo se abría, un portal, un espacio en la casa que no había notado antes. Era oscuro, pero no como la sombra que nos rodeaba. Había luz allí, y dentro de esa luz, algo estaba esperando. Algo que no podía ver. La puerta se abre, Clara. ¿Te atreverás a entrar? La voz resonó de nuevo,
más distante, pero con una intensidad aún más aterradora. Me giré hacia mi madre, y vi cómo, por un breve momento, ella volvió a ser ella misma. Tal vez la clave estaba en la puerta. Tomé una respiración profunda, sin saber si estaba tomando la decisión correcta, pero algo dentro de mí me impulsaba a avanzar. El camino hacia la luz aún estaba oscuro, pero era lo único que quedaba por hacer. La puerta estaba allí, frente a mí, iluminada por una luz tenue y fantasmal. No era una luz cálida ni natural, era una luz fría, como un reflejo distante de lo que alguna vez pudo haber sido la esperanza. Mi madre, aunque perdida, me miraba con una extraña mezcla de desesperación y serenidad, como si supiera que esta puerta, esta última opción, era nuestra única salvación. Pero aún no entendía cómo funcionaba todo, ni cómo era posible que una simple puerta pudiera revertir el caos que nos había consumido. El aire alrededor de la puerta parecía moverse, ondulando de manera antinatural, y un viento gélido me golpeó en la cara cuando me acerqué. Lo primero que pensé fue que la casa misma estaba siendo arrastrada hacia ese abismo, pero en ese momento me di cuenta de algo: si quería salvarme, no podía quedarme donde estaba. No podía permitir que esa sombra me tragara, me convirtiera en parte de su vacío. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía el peso de las decisiones tomadas. ¿Era esto lo que mi familia había buscado? ¿Un sacrificio para liberarnos del pacto? ¿Una salida de este infierno en el que estábamos atrapados? No lo sabía, pero algo dentro de mí, algo que no podía explicar, me decía que debía continuar. Miré una vez más a mi madre. Su rostro estaba vacío, pero los ojos, esos ojos que alguna vez fueron los míos, reflejaban una batalla interna. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, entendí que había algo de ella que aún luchaba. Algo que el mal aún no había alcanzado completamente. Tal vez, solo tal vez, había una manera de salvarla, de salvarnos a todos. Pero el precio era incierto. Y ese pensamiento me atormentaba, me congelaba, pero no podía detenerme. Al alcanzar la puerta, sentí una presión terrible. Mis manos temblaban, y aunque la luz de la puerta parecía invitarme, también me advertía. Todo lo que había experimentado hasta ese momento, todo el terror, la desesperación y la oscuridad, me decía que cruzarla sería un riesgo, un paso irreversible. Pero no podía quedarme allí, atrapada en la casa que ya no era hogar, viendo cómo mi familia se desmoronaba. No podía permitir que el mal continuara ganando terreno. Con un suspiro entrecortado, giré la perilla y empujé la puerta. El sonido de la madera crujió al ceder, y el frío aumentó de inmediato. La habitación al otro lado de la puerta era distinta a todo lo que había visto. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran doblado en ese lugar, como si no fuera parte de la misma realidad. El suelo era de piedra, fría y áspera, y las paredes estaban cubiertas por símbolos que no podía reconocer. Parecían antiguos, escritos en lenguas olvidadas, llenos de desesperación. La luz de la puerta parecía disminuir, pero algo en mi interior me instó a seguir adelante, a no mirar atrás. Los pasos resonaban en la oscuridad de la habitación, y mientras me adentraba más, algo extraño comenzó a suceder. El aire, aunque gélido, parecía tener vida. Como si estuviera respirando, susurrando, llamándome. No podía ver nada con claridad, pero algo estaba presente. Algo estaba esperándome. De repente, escuché un sonido lejano, como un susurro que emergía de la penumbra. Era la misma voz. La voz que había resonado en mi mente tantas veces. Esa voz profunda y retumbante que había dicho que no había salida. Esa voz que había llenado mi cabeza con promesas de desesperación. Pero esta vez, estaba más cerca, mucho más cerca. La sombra ya no estaba al fondo de la casa. Estaba aquí, en este lugar. Pero esta vez, no era la misma. Esta vez, la sombra se transformaba en algo que podía ver, algo que no solo estaba en mi mente, sino que se materializaba a mi alrededor. La figura comenzó a hacerse visible. Era oscura,
distorsionada, con una forma humanoide, pero no humana. Parecía una amalgama de sombras y vapor, con ojos que brillaban como pozos sin fondo. La entidad se deslizaba hacia mí, cada vez más cerca, como si fuera una extensión de la misma oscuridad que me había perseguido, pero más fuerte, más poderosa. «Has llegado, Clara», dijo la figura, su voz retumbando en mis huesos. «Todo lo que queda por hacer es aceptar lo que has venido a buscar. Este es el final, y solo tú puedes decidir». Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo lo que sentía. Era también confusión, desesperación y un deseo de terminar con todo, de liberarme de esa sombra que nos había consumido. Sin embargo, lo que me aterraba era la revelación que venía con esas palabras. No solo era yo quien había llegado a este lugar, sino también el mal que nos había invadido. «Tú has sido parte de todo esto desde el principio, Clara. Todo lo que ha sucedido ha sido parte de tu destino». La figura avanzaba hacia mí y mis piernas vacilaban. Sabía que el final estaba cerca. ¿Era esta la única salida? ¿Sería este el último sacrificio? Mi mente daba vueltas, intentando encontrar una respuesta que me permitiera escapar de la verdad. Sin embargo, la sombra no iba a darme ninguna respuesta fácil. El sacrificio final siempre se elige. Tú decides. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies. No sabía si la figura hablaba de mí o de alguien más. Sabía que, al final, todos los caminos conducían a lo mismo. La pregunta era, ¿quién pagaría el precio? En ese momento, algo en mi interior se rompió. Mi mente estaba luchando, pero mi cuerpo, mi alma, ya no podía resistir más. La sombra me rodeó, pero algo dentro de mí aún luchaba. No podía dejar que todo terminara así, no podía permitir que todo lo que quedaba de mi familia fuera arrasado por esa entidad. De repente, sentí una corriente de energía a través de mi cuerpo. Algo se movió, algo antiguo, algo que estaba dentro de mí. No sabía si era la luz de la puerta o la oscuridad de la entidad, pero algo despertaba. En ese instante, me di cuenta de que la puerta no solo era una salida, era una elección. Podía elegir quedarme, perderme en la oscuridad, o podía luchar. Tal vez no salvaría a todos, tal vez no podría salir indemne, pero había algo que aún podía hacer. En ese momento, decidí no rendirme. Pero sabía que el precio que tendría que pagar sería más grande de lo que podía imaginar. La sombra, la figura que me acechaba, ya no solo me observaba. Ahora sabía que todo lo que había sufrido, todo lo que había vivido, era parte de una batalla que aún no estaba resuelta.